En este vídeo vamos a saltar un poco de lo que veníamos hablando en los vídeos anteriores y, y vamos a ir a un tema de actualidad. Si os fijáis en el título que le hemos puesto, la inteligencia artificial es algo que está saltándonos a diario últimamente en los medios de comunicación y vamos a hablar de su relación con la historia, cuando la inteligencia artificial es algo relativamente moderno. Hemos puesto la inteligencia artificial porque realmente es lo que ahora mismo está palpitando, ¿no? En la actualidad. Pero lo del miedo del poder se podría entender quizás mejor como eh, los cambios que se van sucediendo en los mecanismos de ese poder que hacen que muchas veces se encuentren situaciones en las que lo puede perder o lo puede disminuir o lo pueden sustituir, ¿no? Entonces, eso es algo que venimos viendo, que sí venimos viendo a lo largo de la historia, con cualquier revolución o cambio tecnológico que se ha producido, desde la mitología griega hasta Internet, hasta la actualidad. Y esa es un poco la idea, ¿no? Mezclar, combinar esos dos términos, ¿no? La inteligencia artificial y el miedo de los poderosos en torno a conceptos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. El primer ejemplo, que no será el primero, porque seguramente tendremos situaciones, pues en el Paleolítico o en el Neolítico, tendremos situaciones de este tipo, ¿no? Pero hay un ejemplo muy utilizado, además, muy significativo, que es de la mitología griega, que es el caso de Prometeo. Prometeo es un gigante inmortal que apoya en la guerra que hay entre los hombres, en esa mitología, entre los hombres y los dioses, pues él se pone de parte de los hombres y algo que tenían totalmente prohibido por los dioses, que era dar el fuego a los hombres, Prometeo lo hace. Los dioses lo castigan a que un águila le coma el hígado todas las noches. Como es inmortal, se regenera durante el día y en la noche siguiente vuelve a empezar. No nos vamos a meter mucho en la mitología, pero sí en el hecho de que los dioses consideran el fuego como algo peligroso, algo que el hombre quizás no sea capaz de controlar y de dominar. ¿Tienen razón? Pues en cierta parte, en cierta medida sí, sabemos que el fuego es peligroso. El fuego no controlado produce daños. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, para lo que significa desde el punto de vista de esos dioses en guerra con esos hombres. Pero para el hombre, una vez controlado y dominado, supone un avance muy importante. Hablamos de la mitología, pero si nos vamos al paleolítico, pues pasa lo mismo. Cuando no intervienen los dioses, no interviene nadie, pero cuando el hombre es capaz de avanzar y dejar de ver como un elemento destructor de bosques o de lo que se encuentra cuando por efecto de un rayo o cualquier otro fenómeno se produce un incendio, pues lo que hace es hacer lo suyo. Lo intenta controlar, lo consigue y eso hace que avance de una manera significativa. Luego, por lo tanto, algo que en principio podría ser muy peligroso y es muy peligroso, bien utilizado, tiene un carácter fundamental a la hora de hacer avanzar a la civilización. En general, vemos que cuando el hombre deja el paleolítico y se introduce en el neolítico, se introduce en esos espacios ya artificiales, es decir, las viviendas construidas en los poblados por los propios hombres, empieza a sembrar, empieza a haber excedentes, empieza a haber profesiones que no se limitan a la caza y a la confección de pieles o de piedras para cazar. Cuando empieza a haber eso sobrante, empieza a aparecer también el concepto del poder de una manera. Empieza a haber grupos que por una razón o por otra, por su fuerza, por su posición, por herencia, por lo que sea, adoptan una posición dominante y se abastecen del sobrante, es decir, de lo que producen otros grupos mediante el concepto este del impuesto, la propia palabra
marca bien lo que es, ¿no? Es decir, es algo que no es voluntario, no es una aportación voluntaria. Aunque puede haber casos cuando se relacionan con Dios y tal, que puede haber aportaciones voluntarias, pero en general, cuando hablamos de impuestos es porque se impone a los demás el hecho de que tiene que haber una contribución para que esa clase que eh, no hace ningún trabajo práctico, más que el de crear esa capa de poder, pues pueda sustentarse, y además sustentarse de una manera amplia. Cuando esos poderes entran en conflicto con otros, o cuando se produce cualquier tipo de circunstancia que hace que esté en peligro ese poder, bien porque haya otra familia que también quiera ocupar ese puesto, bien porque haya otro pueblo que entre en guerra o que ponga en cuestión todo esto, pues hace que ese poder se rebele e intente mantenerse, que es al fin y al cabo el objetivo principal de las dinastías y de todo esto que vemos es mantenerse en el tiempo. Tenemos, eh, hablamos cuando la civilización empieza a crecer, cuando vemos el mundo griego y posteriormente el mundo romano, vemos cómo bueno, las dinastías de emperadores van conformando un sistema de poder cada vez más complejo. Roma es lo suficientemente complejo como para que requiera de muchísimas personas que intervengan en todo el proceso. Pero siempre volvemos a lo mismo, intentando mantenerse en ese poder. Tenemos, cuando aparece el cristianismo, Roma se opone. Normalmente Roma no entra en muchas disquisiciones con las diferentes religiones, las adopta y se adapta a ellas en muchos casos, pero el cristianismo es distinto. El cristianismo plantea una forma distinta de enfocar lo que es el modelo social que hay hasta entonces, ¿no? La esclavitud, está en contra de la esclavitud, de esta diferenciación entre ciudadanos romanos y no romanos, entre esclavos y no esclavos, entre libertos, en fin, entre todo lo que es los grupos sociales que entonces están en movimiento, en funcionamiento en esa sociedad romana. Cuando ya vemos que en el tardo imperio, vemos a Constantino como tras un sueño revelador que le dice que para ir a la batalla debe de empuñar o debe de poner como estandarte la cruz, lo que está haciendo en realidad es darse cuenta de lo que está pasando. Los mecanismos de poder están cambiando, el cristianismo ha ido creciendo, tiene muchísimos adeptos y él procura adaptarse. Si no puedes con tu enemigo. únete a él. Entonces, él va a esa batalla y se convierte al cristianismo. Entonces, vemos el proceso por el que el cristianismo mmm, alcanza el poder, ¿no? A través de Constantino, ya la religión cristiana se asocia al poder. Y vemos que se mantiene a lo largo del tiempo, porque incluso cuando cae el Imperio Romano, bueno, pues a las sociedades que van apareciendo, de los visigodos o de los francos o de los alamanes o de cualquier otra de las tribus que asolan Europa desde el este, pues adoptan el cristianismo. Bien adoptándolo directamente el cristianismo, bien a través de procesos intermedios. Eh, Vemos como hay diferentes también ramas del cristianismo que al final eh, tienen que convertirse en una doctrina única, desalojando a las que no cumplen con esas condiciones. Lo vemos en el concilio de Nicea y lo vemos como la religión cristiana, una vez está en el poder, adopta lo que considera que es la ortodoxia cristiana. Sí, sí, Perdón. se podría decir que los concilios son renovaciones debido a los diferentes cambios que están recibiendo dentro de la religión cristiana. Bueno, si hablamos de los primeros concilios, el Ujú, de Nicea que estamos hablando es el 300 y pico, ujú, pues sí, son discusiones, son debates en los que se plantean diferentes formas de entender, sobre todo relacionadas con la figura de Jesucristo, ¿no? Que ujú. si es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, si María, que si su virginidad, que si, en fin, todo esto es lo que se discute. Pero llega un momento en que la Iglesia corta todo este tipo de salidas y considera, sobre todo viendo que los arrianos, Ujú. la- la- la secta o, en fin, o la divergencia del arrianismo,
puede producirle problemas. Entonces empieza a construir un edificio monolítico en el que hay una ortodoxia que viene dada por una serie de evangelios, por una serie de lecturas y de hombres que por su santidad pues deben de ocupar un primer plano en la vida de la religión cristiana. Y todo lo demás es herejía. ¿A qué estamos asistiendo? Pues un poco a lo de Prometeo, ¿no? Es decir, esto es lo que hay que consumir y esto es cómo funciona. Y todo el que salga de aquí lo considero un hereje y por lo tanto ha de ser castigado. Establezco esa ortodoxia y de aquí no se sale nadie. Si a eso le añadimos el poder que se otorga la Iglesia una vez se constituye y una vez empieza a funcionar el papado y todo esto, pues vemos cómo los sacerdotes son los que ostentan el poder religioso, son los que enseñan al pueblo llano. ¿Y qué le enseñan? Pues le enseñan a tener miedo del infierno, le enseñan a respetar las nuevas castas. Fíjate que antes decíamos que el cristianismo rompe en Roma, entre otras cosas porque no acepta los esclavos, no acepta esta diferencia entre clases sociales. Sin embargo, cuando ya se ha establecido, vuelve a crear esas castas. Y entonces hablamos de que de una sociedad en la que estamos hablando de nobleza compartimentada y cerrada, clero y pueblo llano. Esas son las clases y no te puedes mover. Ya no hay esclavos. Bien, no hay esclavos. Pero sí surge el feudalismo y dentro del feudalismo vemos cómo ese pueblo llano es sujeto a la tierra, ¿no? Sujeto a la tierra y tiene que cubrir las necesidades de ese señor feudal. Es decir, sin querer extendernos mucho, vemos cómo la Iglesia reconstruye una línea de poder basándose en los medios de que dispone. Y los medios de que dispone son sobre todo el rey y la clase alta, lo que es la nobleza, que se asocian automáticamente a la religión. Es decir, ha desaparecido una forma de poder y ha aparecido otra, van sustituyendo. Si seguimos avanzando, volvemos a encontrarnos con otra ruptura, ¿no? Decimos que en el Renacimiento se produce una nueva ruptura. En ese momento, Roma ha sido sustituida por la Iglesia y la Iglesia empieza a estar cuestionada y empiezan a aparecer pensadores, empieza a recuperarse el mundo griego y romano y empieza a aparecer fisuras, todavía no son grietas, son solo fisuras, en el monolítico edificio de la Iglesia. Aparece pues Galileo, o aparece Copérnico, o aparece las primeras universidades y aparece un invento crucial. Volvemos a lo que decíamos del fuego, la inteligencia artificial, el fuego, la imprenta. Es esa forma de afrontar de una manera completamente distinta el desarrollo de la cultura en una Europa muy, muy controlada. Pues los libros hay que copiarlos a mano, están los scriptorium de los monasterios y hay muy pocos libros. Entonces, la imprenta, volvemos a ver el fuego otra vez, ¿no? Es decir, es una especie de fuego, porque la imprenta rompe con toda esa forma de controlar el conocimiento y lo expande, porque ya se puede repetir un libro una y otra y otra y otra vez, y sobre todo libros que no estaban muy aceptados por la Iglesia, con lo que empieza a aparecer la lista esta de libros prohibidos. ¿Qué significa eso? Pues que estás amenazando al poder. Todo lo que amenaza al poder establecido, sea el poder del que sea, hablamos de los dioses de la mitología, hablamos de Roma, hablamos del cristianismo, da igual. Todo lo que sea una amenaza hay que intentar cortarlo. Los libros prohibidos, la Inquisición, la unión más profunda entre el Estado y esa iglesia que fabrica toda esa ortodoxia y esa imposibilidad de salirse de... Hablamos de la imprenta, hablamos de las universidades y hablamos también
bueno, aparece el protestantismo, aparece Calvino, aparece Lutero. Es decir, estamos viendo esas fisuras se van convirtiendo en grietas. Esa, esa, esa grieta, como el protestantismo, son debido a eso, a innovaciones que genera el pueblo llano, por así decirlo, o la masa Mm. en general, y que la iglesia no ha conseguido adaptarse a ello. Es El, decir, es un adáptate o lucha contra mí o adáptate o muere. el caso de los protestantes, lo que Lutero y su famoso clava una serie Sí, de la cuestiones tablilla, la puerta. de la iglesia. Ese es el arranque de esa protesta. Ujú. Viene dado por la posición, ¿no? Es decir, por la posición tan diferente, tan de abuso de los dirigentes de la Iglesia Católica. Ellos predican una serie de cosas que luego ninguno cumple. Están cubiertos de oro, están rollizos, tienen sus amantes. Todo eso no era lo que el cristianismo predicaba. Se ve un ejemplo, lo plantea muy bien en El nombre de la rosa, el libro de Humberto Ujú. Eco, o la película, si queréis, en lo que se discute entre los que se llaman los franciscanos, que son entonces los que entienden que hay que volver a ese cristianismo más original, más de no poseo nada, y la discusión que mantienen con los obispos, es decir, con estos ya más rollizos que decíamos antes y más cubiertos de oro, sobre eh, si la discusión que ellos mantienen es si Jesucristo era dueño de la túnica que portaba. Esa es la discusión. Porque claro, los franciscanos que visten de una manera andrajosa, que no tienen nada más que un hábito y no consideran ni siquiera suyo, tienen enfrente a gente que está cubierto de oropeles y cubierto de oro, ¿no? Y entonces, claro, esa gente que está más apegada al Papa, al final a lo que es la cúpula de la Iglesia, sostiene que sí, que él tenía una serie de propiedades, mientras que los otros dicen que no, que Jesús no poseía absolutamente nada. Vemos como en los cruzados, cuando se incorporaba un miembro a la Orden de Jerusalén, ¿no? A los templarios, son los que van no a las primeras, pero van a las cruzadas y mantienen Jerusalén y todo eso. Pero ellos tienen una serie de imposiciones. Una de ellas es que no son dueños de nada, absolutamente de nada. Vienen normalmente son segundones de hijos de familias nobles, pero las normas para ser templario son muy estrictas, ¿no? Y entre ellas es no poseer ni siquiera la ropa con la que te vistes, por supuesto el caballo, la espada, nada, nada es de ellos. Entonces, esa disquisición que sobre qué significa la iglesia, que es otra forma de romper. Como eso es difícil, porque hay unos mecanismos, volvemos a unos mecanismos de poder que dicen que eso está bien, mantienen al pueblo llano en esa ignorancia. El pueblo, en principio, hasta más adelante no lo vemos participar de una manera directa. Esto parte de un grupo, en este caso está personalizado en Lutero, pero lo que está es reflejando una crisis de valores, ¿no? Es decir, oye, yo estoy trabajando de la mañana a la noche durante toda mi vida y pago esos impuestos, los que hablábamos antes, estas imposiciones, pago el diezmo a la iglesia para mantener todo esto, para mantener lo que significaba Roma, que era un lugar bastante corrupto en torno a la idea religiosa. Pero volviendo a lo que estamos siempre, o sea, desde que hemos Sí, empezado aquí dando dándole vueltas. vueltas, todo esto son el poder ejerce de poder para mantenerse, para perpetuarse. Y todo lo que le intenta agredir, romper, pues se enfrenta a él. Las listas negras, la Inquisición, la lista de libros prohibidos, la ortodoxia, es decir, todo eso conforma. Y vemos cómo siempre estamos rompiendo con algo. Esto sería como una primera parte de lo que estamos, ¿no? Sí. Vamos a dejar para una segunda parte el continuar, es decir, terminamos con esto del Renacimiento y aparece
el final, ¿no? del antiguo régimen. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Genial.